Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo van todos? ¿Bien? Muy bien, profe, ¿y usted? Muy bien, afortunadamente. Bueno, bienvenidos todos. Vamos entonces, hola Nason. Vamos a empezar entonces la clase de hoy, que además es el principio de una nueva unidad en la que nos vamos a enfocar en la armonía del jazz, podríamos decirlo de esa manera, pero también podríamos decirlo de una manera más amplia. Vamos a hablar de acordes extendidos, principalmente acordes extendidos por terceras, y cómo esos acordes se utilizan en diferentes músicas, principalmente en el mundo del jazz. Les recuerdo, aunque ustedes a veces se distraen con eso, pero préstenme mucha atención dónde están los materiales. Recuerden que si estamos aquí permítanme, comparto la pantalla. Si estamos aquí en los equipos del Teams y vamos al de estructuras y vamos acá a trabajo en clase, aquí tenemos esta parte que dice temáticas y aquí están cada una de las temáticas que hemos enfrentado hasta ahora, de las unidades. Y la tercera es los acordes del jazz. Esto es un enlace y ese enlace los lleva a este curso en Moodle al que ustedes le van a decir entrar como persona invitada. Y aquí están los materiales. Empecemos entonces. En primer lugar, recuerden que aquí está la bibliografía del curso, es importante tenerla en cuenta y también quiero mostrarles una cosita adicional respecto a eso y es que los libros que más vamos a utilizar tienen el enlace para que ustedes puedan hacer la descarga. Si ustedes vienen a alguno de los libros, por ejemplo a este, aquí dice Attachments y aquí en Attachments hay un enlace de descarga para que ustedes puedan bajar esos libros. Quizás hay muchos más libros de los que vamos realmente a utilizar, pero la idea es darles a ustedes una perspectiva que les permita seguir adelante estudiando el tema si así lo consideran importante en algún momento de sus vidas. Entonces, por eso siempre procuro que la bibliografía sea un poquito más amplia. De esa bibliografía, lo más importante está puestecito acá, que son, digamos, 4 o 5 libros en los cuales les puedo señalar como el más importante o el que más voy a utilizar, este que se llama Jazzology. Es un libro muy inclusivo de la teoría del jazz que nos va a funcionar bastante bien y lo vamos a complementar bastante con el libro The Jazz Theory de Terezenko y el libro de Gotham et al., que es un libro en línea que se llama Open Music Theory. También hay otros libros que podemos estar utilizando, principalmente estos de Mark Levine. Esos libros son más ligeros, más fáciles de entender, más simples, pero de alguna manera no tan profundos en su abordaje, por lo cual los recomiendo, pero hasta cierto punto. También dos canales de internet de YouTube que vamos a estar consultando frecuentemente. El primero es este que se llama La clase de Juan. Juan es un muchacho pianista colombiano que además vive en Viena y que tiene una cantidad de videos muy interesantes sobre aspectos relacionados con el mundo del jazz. Les voy a recomendar varios de esos videos y vamos a estar eventualmente utilizando este material como material complementario para los pianistas principalmente. Y para los guitarristas, estoy enfocado en guitarristas y pianistas y personas que ven piano y guitarra funcional también, porque estamos hablando de armonía, ¿no? Este canal de Pedro Bellora. Pedro Bellora es un guitarrista de jazz que tiene un trabajo muy interesante y que tiene unos videos muy ilustrativos sobre este mundo del jazz y de la armonía del jazz. También altamente recomendado y lo vamos a estar utilizando permanentemente. Entremos en materia. Y antes de mostrarles las temáticas de esta unidad, me voy a mostrarles un poco a través de esta infografía qué es lo que vamos a construir. Cuando uno dice voy a aprender armonía de jazz, y eso era muy frecuente en mi época, la gente se engolosinara con la idea de aprender armonía de jazz, y sobre todo desde la perspectiva de que la que enseñaban en los conservatorios pues era pura práctica común y queríamos aprender a tocar jazz, entonces creíamos que básicamente era aprender acordes.
conocer un montón de acordes, bien raros, mientras más raros mejor, pero esos acordes raros que conocíamos nos faltaba pensar en otras cosas, como cómo aprenderlos, utilizar y qué hacer con ellos. Entonces, vamos a pensar como en función de esta pirámide y vamos a empezar a recorrerla desde abajo hacia arriba. Para hablar de armonía de jazz, lo primero que tenemos que tener es un inventario de acordes. Y aquí vamos a pensar en básicamente los que están allí. Acordes por extensión de terceras, triadas con notas agregadas, poliacordes, acordes híbridos y acordes que se construyen por otros intervalos, básicamente cuartas y segundas. Les voy a dar un poco un ejemplo de cada una de estas categorías. En primer lugar, por extensión de terceras. Ustedes saben que si yo tengo un acorde de Do mayor, por ejemplo, puedo ir superponiendo más terceras para construir un acorde de séptima, y este lo conocen desde estructuras 2, ese no es tan interesante, pero también para construir acorde de novena, de oncena y de trecena. Y si ya siguiera agregando terceras diatónicas, estaría otra vez construyendo el mismo acorde, porque aquí ya están todas las notas de la escala diatónica. ¿De cuál escala diatónica? De la escala mixolidia, porque es un acorde dominante. Muy bien. Entonces ahí tenemos acordes por extensión de terceras, es decir, triadas a las que se le suman otras terceras. La segunda categoría que vamos a trabajar es el de las triadas con notas agregadas. Principalmente, si yo tengo una triada como esta, lo que más normalmente lo voy a agregar es la sexta. Y ojo que este cifrado que está allí, si lo pensamos desde la práctica común, se refiere a una inversión, se refiere a esto. Pero aquí se refiere a un acorde triádico que además tiene la sexta. Entonces tenemos el acorde con sexta agregada, el acorde con novena agregada, miren que se usa ese sufijo add 9, el acorde con sexta y novena agregada. Miren que estos acordes son triadas con notas agregadas, no son acordes que se construyan superponiendo terceras como los otros que habíamos visto hace un momento. Luego vamos a hablar de los poliacordes. ¿Qué son los poliacordes? Pues la superposición de varios acordes, normalmente de dos. Si yo tengo un acorde de Do mayor y tengo un acorde de Re mayor y los junto, este aparatico me lo cifra distinto a como yo lo quiero cifrar, porque normalmente el cifrado que vamos a utilizar es este. Do superpuesto, y para eso usamos esta línea con Re. Entonces tenemos la superposición del acorde de Do o del acorde de Do7 y el acorde de Re. A esos que superponen varios acordes los llamamos poliacordes. Los otros que vamos a estar tratando son los acordes híbridos. Cuando hablamos de acordes híbridos, básicamente nos referimos a una triada que tiene un bajo distinto del bajo habitual y que no es una inversión, porque yo puedo pensar en la menor si uso como bajo la, si uso como bajo do o si uso como bajo mi, pues básicamente estoy hablando de inversiones y eso no es de lo que nos vamos a ocupar, sino de acordes como este. La menor con bajo en re o la menor con bajo en si. Este cifrado que me pone el programita tampoco es el adecuado, realmente sería la menor slash si. Es decir, muy bien. Acordes por cuartas. Entonces tenemos construcciones como esta, que no lo podemos cifrar de manera tradicional, ese cifrado que hay ahí también es mentiras. Y acordes por segundas, como por ejemplo este, donde tengo puras segundas mayores y menores mezcladas. Entonces, hasta ahí tenemos esa parte de la que nos ocupábamos cuando nos poníamos a estudiar armonía de jazz y estábamos chiquitos.
y suponíamos que saber armonía era conocer muchos acordes. Y entonces, como la novena puede ser aumentada o disminuida, y la séptima, ahí hay un catálogo inmenso de acordes que puedo utilizar. Cada acorde es un color, pero yo debería saber qué hacer con esos acordes. Entonces, sigamos ascendiendo en la pirámide. Los siguientes son disposiciones y enlaces. Y aquí vamos a utilizar básicamente tres concepciones sobre cómo utilizar los acordes. La primera es la concepción de los voicings en el jazz. Los voicings son estructuras del acorde organizadas de determinada manera para producir determinado color interválico. Si yo tengo este acorde, ese acorde es mucho menos interesante así por terceras que si yo lo armo, por ejemplo, de esta manera. Aquí me falta el mi, podríamos ponerlo acá. O acá. Y entonces aquí lo que estoy haciendo es poniendo nuevos intervalos. Hay una séptima, hay una cuarta, hay otra cuarta. Entonces, como ya no son puras terceras y quintas, entonces tenemos un nuevo color. Y lo que hacen los jazzistas es utilizar una serie de voices que van construyendo un vocabulario armónico, un lenguaje que personaliza su forma de sonar en el mundo del jazz. Entonces vamos a ver los voicing prefabricados para una mano o para dos manos o también para la guitarra que utilizaban determinados artistas para construir su lenguaje. Entonces miren que además de saber acordes, debería saber voicings para esos acordes, porque en el jazz no se utilizan o se utilizan muy poco menos los acordes así como están, cerrados y en disposición fundamental, ¿no? Se utilizan de maneras más interesantes para ganar color. Ok, por ejemplo, esto. Y ahí está cifrándolo como una cosa rara porque estoy omitiendo notas que lo confunden el cifrado, pero básicamente este es un acorde de do 13, donde estoy usando una disposición bien interesante, donde esta segunda menor colorea el acorde y lo dota de unas características sonoras diferentes. Bien, ¿qué más puedo hacer con estos acordes? ¿Qué más usos pueden tener? La armonización mecánica o la armonización en bloques. Cuando armonizo, por ejemplo, un cuarteto de saxos o la sección de brasses de metales de una big band o cosas por el estilo, normalmente utilizo unas técnicas de armonización que llamamos armonización mecánica o armonización en voces, por ejemplo, spread o four close voice. Hay varias técnicas que vamos a utilizar que van marchando junticas todas las voces de manera paralela, como si fueran una melodía gorda, como si fuera una melodía engrosada. Allí hay entonces otro uso de los acordes diferentes, que es esa armonización, esa forma de armonizar en bloques. Y el tercero, lo puse de tercero porque es el que esperaríamos ver como único, que es la escritura coral. ¿Es importante la escritura coral en el mundo del jazz? Pues claro que sí, y con escritura coral me refiero a escribir en dos pentagramas, pensando en cuatro voces y en una conducción suave de esas cuatro voces para producir una idea de equilibrio. ¿Se utiliza en el jazz? Sí, se utiliza muchísimo y también se utiliza, por ejemplo, en el film scoring, en la música para películas, en la música para videojuegos, donde en algunos casos, por ejemplo, en un ensamble de cuerdas que está acompañando una canción, no funciona la armonización mecánica o armonización en bloques. Entonces vamos a encontrar que muchas veces, por ejemplo, en una big band, estas tres técnicas se encuentran juntas. El guitarrista y el pianista están utilizando voicings prefabricados con determinado color y determinada sonoridad. Las secciones, por ejemplo, los saxos o los metales, están utilizando armonización mecánica o armonización en bloques, y una sección de cuerdas podría estar utilizando tranquilamente esa escritura coral. Entonces miren cómo vamos construyendo la pirámide hacia arriba. Tengo en primer lugar que saber acordes. En segundo lugar, que conocer disposiciones y enlaces posibles para esos acordes usando básicamente una de las tres técnicas que les acabé de mencionar. ¿Y qué sigue? Saber cuándo utilizo esos acordes.
Es decir, técnicas de rearmonización y sustitución. ¿A qué me refiero? A que si yo tengo un acorde de Do mayor, una canción como esta podría ser armonizaciones distintas, como por ejemplo esto. Profe, se escucha muy pasito el piano. Se escucha muy pasito. Ah, eso es muy grave. Espérese, yo le subo volumen al piano. Piano. Apareció. ¿Cierto? Entonces podría hacer algo como esto. Etcétera, construyendo distintos usos de los acordes. Entonces ahí vamos a ver técnicas de rearmonización. ¿Cuáles? Básicamente esas que están aquí. La sustitución armónica, la sustitución del tritono, los cambios de cualidades de los acordes, las sustituciones basadas en armonía no funcional, las alteraciones de las notas de los acordes, las sustituciones basadas en funciones armónicas, las aproximaciones cromáticas o side step y las armonizaciones basadas en cada una de las notas de la melodía. Estas y otras técnicas entonces nos van a ayudar a decidir cuando tenemos un acorde por cuáles acordes podríamos cambiar ese acorde para enriquecer el discurso. Recuerden que en el jazz, siendo de alguna manera un hijo lateral del impresionismo, los acordes se piensan mucho desde la perspectiva de colores. Son una caja de colores que uno tiene para utilizar, pero además de tener una caja con muchos colores, yo tengo que saber teoría del color, porque es con la teoría del color que voy a construir, digámoslo, una armonía entre todos esos colores. Bien, lo siguiente que tenemos que saber es relaciones entre acordes y escalas. Y para eso nos vamos a conectar con la idea de sustituciones melódicas. Si yo estoy improvisando y tengo un acorde, ¿cuáles son las escalas que puedo utilizar? Que además de las relacionadas con el acorde, son las relacionadas con las sustituciones posibles del acorde. Y finalmente, ¿cuáles son los casos de uso de todo esto? Pues básicamente 3 cosas. 4. La primera, acompañar. Y acompañar en el mundo del jazz, digamos que tiene 2 miradas posibles. Una mirada que es la del comping. El comping es una especie de contrapunto armónico que se hace una melodía. Etcétera, donde lo que estoy construyendo es un diálogo entre la melodía y esos acordecitos que van armando una especie de contrapunto armónico. O patrones de acompañamiento, cuando yo estoy haciendo etcétera. Melodía más acompañamiento, es la otra textura posible. La escritura para varios instrumentos, como los ensambles, por ejemplo, que les comentaba ahora con técnicas de escritura mecánica, y la improvisación. Y si vamos a hablar de improvisación, pues básicamente lo que uno debería saber, o una de las cosas que debería saber son las reglas del estilo en el que estoy improvisando. No es lo mismo si estoy en swing, o estoy en bebop, o estoy en cualquier otro momento del jazz. Patrones, ya hablamos de los patrones cuando hablamos del blues. Licks, riffs, que son un tipo de licks, y conocer muchos estándares de jazz, porque el vocabulario del jazz se construye a partir del vocabulario de los estándares. Entonces aquí tienen, estimados compañeros, una especie de temario donde nosotros vamos a ir recorriendo para poder tener una mirada clara de este mundo de la armonía en el jazz. Y nos vamos a apoyar en varios materiales, pero vamos a tener básicamente estas subunidades. La primera es estructuras armónicas por extensión de terceras y otras estructuras armónicas, donde están estos subtemas. La segunda, y estos materiales. La segunda, conceptos básicos, donde vamos a ver algunos elementos teóricos rápidos que nos van a conectar un poco con este mundo del jazz.
Lo siguiente, técnicas de sustitución. Cómo utilizar sus acordes o qué acordes utilizar en lugar de un acorde determinado que tengo. Técnicas de voicing, técnicas de comping, técnicas de armonización en bloque y voicings mecánicos. Y luego vamos a terminar la unidad hablando de otros repertorios que utilizan acordes extendidos en otros estilos. Y ahí nos vamos a apoyar muchísimo en el libro de armonía del siglo XX de Persichetti, que de alguna manera es un inventario maravilloso que tiene un capítulo de acordes extendidos por terceras, donde nos muestra cómo muchos compositores académicos contemporáneos por fuera del mundo del jazz han utilizado este tipo de materiales armónicos para sus construcciones. Y también nos vamos a pegar, obviamente, ese siempre es el invitado que nunca falta, del libro de Francolí, del cual vamos básicamente a aprender el uso de estos acordes en músicas de la práctica común. Aparecían eventualmente, a veces más desde la perspectiva melódica, pero aparecían, y en otras músicas un poco más contemporáneas, postonales en algunos casos no postonales, como por ejemplo la música del impresionismo. Entonces ahí tenemos, mis queridos amigos, un catálogo general de lo que vamos a hacer en esta unidad. Son varios temas, el nivel de profundización no va a ser muy alto porque básicamente es una exploración y básicamente tiene el sentido de que ustedes tengan esa perspectiva para el futuro, y es, si quiero aprender armonía en jazz, ¿cómo hago para organizar mi trabajo? ¿Qué es lo que debo aprender? ¿En qué orden lo debo aprender? ¿O en qué órdenes posibles? Y básicamente una perspectiva metodológica y de dónde están los materiales y los referentes para trabajar esos temas. Vamos entonces ya a tratar más en profundidad de estructuras armónicas por extensión de terceras. Y básicamente nos vamos a ocupar de los acordes de séptima, novena, oncena, trecena y unos amiguitos de ellos, vecinitos de ellos, que no son exactamente por terceras, que son los acordes suspendidos, sus 4, sus 9, sus 13, etc. Esto lo vamos a estudiar un poco de mano del libro de Hopkinson. Este libro lo hemos utilizado en algunos casos, es un libro muy interesante que nos hace una introducción a la teoría del jazz. Básicamente tiene esta organización y vamos a empezar a hablar hoy desde la perspectiva de los acordes que se utilizan en el mundo del jazz. Entonces, en primer lugar, hablamos de los acordes de novena. ¿Cuáles son los acordes de novena que más vamos a utilizar en este mundo del jazz? Voy a ampliar un poquito acá. En primer lugar, el acorde mayor con novena mayor. Miren que por ahora lo que estoy haciendo es como una especie de catálogo de acordes. En primer lugar, vamos a tener, ponerlo arribita acá, este acorde, que es Do Mag 9. Miren cómo se escribe el cifrado. Mag es la abreviatura en inglés de major, o sea, Do con novena mayor. Cuando no se dice nada de la séptima, se asume que es séptima menor. Es el caso del siguiente acorde, que es Do 9. Miren que en ese Do 9 se asume que la séptima es menor, distinto a cómo funciona el cifrado que usábamos en la práctica común, donde era, cuando aparecía un 7 solo, había que ver la armadura para saber si ese 7 era mayor o era menor. Estos acordes también pueden ser menores. Aquí tenemos el acorde de Do menor 9. Y también podría tener la quinta descendida. Y también podría ser un acorde completamente disminuido con alteraciones hasta la novena. Sí, es bien interesante. Por ejemplo, este acorde es muy lindo, que no está escrito acá. Permítanme, saco este programita, que es un acorde disminuido con novena mayor.
No se utilizan tanto, pero me parece que es una sonoridad preciosa la de esos acordes disminuidos con novena. ¿Cómo vamos a alterar estos acordes? Mag también se puede escribir con este triangulito, que realmente no es un triángulo, es la letra griega delta. Y se puede tener alteraciones, sostenidos, bemoles, o más, o menos, o m, para escribir los acordes como están acá. Entonces, mag seguido del triangulito significa que la séptima es mayor. No está diciendo nada respecto a la novena, ni la oncena, ni la trecena. Esas se asumen diatónicas. Es decir, cuando yo escribo do mag 9, ese mag está haciendo alusión a la séptima. Y miren que cuando yo digo do mag 13, ese mag sigue haciendo alusión a la séptima. Las otras notas que están allí son diatónicas. De hecho, ahí está toda la escala diatónica completica. Cuando se utiliza la M minúscula o el signo menos, se refiere a que el acorde es menor y se refiere a la tercera del acorde. Es decir, este acorde podría escribirse como do min 9 o podría escribirse también como do menor 9 o como do menor 9. Esas son básicamente formas sinónimas de escribir ese mismo acorde. En cambio, cuando usamos el signo más, estamos hablando de acordes aumentados. Y el acorde aumentado también puede tener séptima, novena, oncena y trecena. Este es feíto en esa disposición, pero no piensen que no es un acorde utilizable. Bien, este acorde, entonces lo escribiríamos como do aumentado 13, porque están todas las notas y las otras son diatónicas. Ahora, ¿cómo hacemos para decir que ese acorde tiene séptima mayor? Pues escribiríamos do aumentado mag 13. ¿Cómo suena ese acorde? Do aumentado con séptima mayor y nos vamos hasta la trecena. Ahora, también podemos utilizar signos sostenidos y bemoles para hacer alteraciones en las notas que se agregan al acorde. Y nos vamos a encontrar cosas como estas. Do con novena bemol. Do con novena bemol y do con novena bemol. ¿Cuál será la diferencia en esos tres acordes? Pues que en este primer caso tenemos un problema de ambigüedad, porque no sabemos si es do bemol con novena o do con novena bemol. Por eso se utilizan los paréntesis, porque entonces escribo do y entre paréntesis novena bemol, lo que me está diciendo cuál es la nota que se está alterando. Me está diciendo claramente que es un do con séptima menor y novena bemol. También si fuera a escribir novena sostenida. Observen que en esos acordes siempre vamos a escribir la alteración antes. Y los paréntesis pues los vamos a utilizar para separar. Porque si yo, por ejemplo, escribiera este acorde de acá como do 7 bemol 9, podría alguien llegar a pensar que esas bemol se refiere al 7. No tendría mucho sentido.
pero alguien podría nutrirse de esa ambigüedad. Entonces, siempre vamos a utilizar Do 7, bemol 9. Y supongamos que lo seguimos extendiendo. Si además de novena bemol tiene trecena, ya ahí no necesito los paréntesis para separar nada. Pero si yo tuviera oncena aumentada, les pondría oncena aumentada, y tuviera otra alteración en la trecena, por ejemplo, trecena bemol, miren que utilizo los paréntesis para separar y evitar problemas de ambigüedad. Siempre el paréntesis me va a estar ayudando a no tener ambigüedades en la escritura. ¿Y qué pasa si yo quiero agregar la novena y no quiero la séptima? Esos son acordes que no vienen construidos por terceras, pero son acordes que tienen notas agregadas. Entonces vamos a utilizar este prefijo de acá, que es add 9. Se refiere entonces a un acorde que tiene una triada y una nota agregada. ¿Cuáles son los más comunes? El add 9 y el add 6, solo que no se escribe add 6, sino 6 a secas. La idea del cifrado también es exterminar las ambigüedades, pero tratando la máxima economía posible de símbolos por facilidad en la lectura. Inclusive vamos a encontrar que en la escritura de jazz muchas veces se obvian cosas relacionadas con las enarmonías para poder ser más ágil. Por ejemplo, cuando tenemos un acorde de do bemol, porque desde la teoría en la tonalidad en la que estamos debe ser do bemol y no si, es muy normal que los jazzistas escriban si, porque están pensando sobre todo en la facilidad de lectura y no en la facilidad de la interpretación teórica de esos acordes. Entonces eso es importante tenerlo claro, porque uno puede decir, ay, es que los jazzistas no saben escribir. Y mentira es que no, hay un ejercicio consensuado de economía en el lenguaje para poder utilizar esos acordes. Otro acorde interesante que vale la pena mencionar, aunque no es de los más conocidos, es este que tenemos aquí abajo, el acorde menor con séptima mayor, al que también le podemos agregar la novena, la trecena y la oncena. Ahí lo escribió mal, porque realmente la escritura sería do menor, escribirlo así porque no tengo disponible aquí el símbolo delta, Mach 7 con novena. Y miren que utilizo los paréntesis simplemente para separar y que se vea claro. Sobre esos paréntesis no hay tanta regla, pero sí se deben utilizar para que se vea claro. Ese acorde menor con séptima mayor, uno siempre lo asocia como a movimientos melódicos de esa nota. Cuando uno hace como Ojalá de Silvio Rodríguez o como Feelings, por ejemplo. Pero este acorde solo, como reemplazo del acorde menor con séptima menor, es un color muy bonito. Los invito a que lo utilicen por ahí cuando tengan ocasión de utilizarlo. Bien, los acordes de oncena y de trecena siempre se piensan desde la escala mayor para la oncena y para la trecena, salvo que se diga, por ejemplo, que hay oncena aumentada o cosas por el estilo. Bueno, hasta aquí tenemos unas reglas que más o menos están resumidas todas. Nos queda faltando hablar del acorde de sexta novena, que ahorita se los había mencionado de paso, que es un acorde triádico que tiene agregadas dos notas, sexta y novena. Tiene dos escrituras posibles. Una es la que ustedes están viendo aquí, el 9 y el 6 encaramados uno encima del otro, y también esta otra escritura,
Esta es como menos clara, a mí no me gusta tanto, me parece que funciona mucho mejor esta escritura que tenemos señalada acá. Bueno, y nos hace Francolí una aclaración importante aquí, que es lo que yo les decía a ustedes. En harmonic respelling siempre se hace una reconstrucción en armónica pensando en términos de la mejor lectura posible. Entonces, cuando yo tengo dobles bemoles, dobles sostenidos o cosas que se ven raras como si sostenido o do bemol o mi sostenido o fa bemol, es muy normal que los yosistas eviten escribirlo de esa manera y simplemente simplifiquen la escritura del cifrado y también de las notas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que este acorde de fa disminuido con séptima es un acorde que normalmente escribiríamos con mi doble bemol. Normalmente lo escribíamos así como lo escribió el programita. Pero los jazzistas más bien dirían re que mi doble bemol, por simplificar la escritura. En el siguiente ejemplo que tenemos acá, que es un acorde de si bemol que tiene una cantidad de apellidos, que se los describo. Aquí está la quinta, un acorde con novena bemol y trecena. La trecena es el sol. Vamos a encontrar también que se simplifica la escritura y más bien se escribe este si natural que este do bemol. Entonces, siempre se trata de que sea fácil de leer, así teóricamente no cuadra. Tengan eso muy en cuenta cuando vean partituras de jazz, tanto cifrados como escritura de notas. ¿Cómo se trabaja el asunto de las inversiones en este tipo de cifrado del jazz? Básicamente con este signo de slash. Entonces, si yo quiero escribir do mayor con bajo en mi, lo escribo de esta manera, porque en el mundo de la práctica común, del cifrado que estamos acostumbrados analítico, escribiría do6. Do6 se refiere a un acorde mayor en primera inversión, pero en el mundo del jazz se refiere a un acorde mayor con sexta agregada. Entonces aquí la ambigüedad la resolvemos de la manera más simple. Siempre las inversiones se escriben con slash. Ahora, el slash ya vimos que no solamente servía para escribir inversiones, también sirve para escribir acordes híbridos, como por ejemplo este, do mayor con bajo en re. ¿En qué acorde tan bonito, no? Y después veremos cómo utilizarlo. Aquí no se los dejé ver en la escritura. De hecho, miren que el programa también estos acordes híbridos siempre los escribe mal, todos estos programitas los escriben mal desafortunadamente, porque lo escribiría más bien como do slash re. Ese add 9 sobra, aunque sabemos que lo que se le está agregando es la novena, pero en el bajo, y cuando es en el bajo, pues no es una nota agregada, es un acorde híbrido. Entonces tengamos siempre presente esa diferencia. Hay otros asuntos relacionados con estos acordes que vale la pena mencionar. En primer lugar, cuándo es 6 y cuándo es 13. ¿A qué se refiere eso? Miren que si yo escribo este acorde, este la es la trecena del acorde. Y yo, ¿por qué no digo do 11 a 6? ¿Cuándo digo 6 y cuándo digo 13? ¿O cuándo digo 2 y cuándo digo 9? Pues básicamente cuando hay séptima, cuando el acorde tiene séptima y hay la sexta, esa sexta la vamos a asimilar como trecena. No necesariamente tiene que estar por allá arriba. Yo podría hacer este acorde, por ejemplo, así. Completémoslo un poquito más. Y digo que es un do 13. Pero también lo podría hacer así. Es otra disposición bien bonita. Y digo que es un do 13.
¿Y por qué esta no le digo sexta? A pesar de que está por allá metida adentro. Porque existe la séptima. Cuando hay séptima, vamos a decir, en lugar de 6, 13. Pasa algo semejante con la oncena versus sus. Cuando decimos sus y cuando decimos 11. Este acorde existe. Sí, existe. Y es un do 11. No tiene novena, no se la puse, pero miren que el cifrado no cambia si le quiero poner o no le quiero poner novena. Pero este acorde le decimos do 7 sus 4. Cuando hay tercera, decimos 11. Cuando no hay tercera, decimos sus 4. Y la última ambigüedad que vale la pena resolver aquí es cuando decimos quinta bemol y cuando decimos oncena. Y básicamente decimos oncena cuando tenemos es el acorde, cuando tenemos la quinta alterada y normal simultáneamente. Es decir, si a esto le pongo quinta, le digo 5 bemol, no le puse la otra quinta. Y si le pongo la quinta normal y la oncena aumentada, digo 11 más. Entonces retomo, que ahí me enredé un poquito en explicarles, que si aparece la quinta bemol y la quinta normal juntas, voy a hablar de que el acorde tiene oncena. Pero si no aparece la quinta normal, voy a decir que el acorde tiene quinta bemol. A propósito, el acorde, vamos a ver después, podría tener quinta bemol y quinta normal juntas. Y eso también es otro acorde bien bonito, que son los acordes que vamos a llamar alterados, pero eso los vamos a ver un poquito después. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de esto que acabo de decir. Cuando es sexta, do 6, no tiene séptima. Este do 7, 13, también tiene el la, pero decimos 13 por la aparición de la séptima. Este es un do 7, 11, y decimos 11 porque hay séptima y hay tercera. Y hay oncena, pues obviamente. En cambio, en este decimos 7 sus. ¿Por qué? Porque no está la tercera. En este acorde que hay aquí, la bemol 7 con 11 más, decimos 11 más porque está la quinta normal, mírenlo aquí, el mi bemol. En cambio, en este otro, que es igualito, pero sin el mi bemol, decimos la bemol 7 con quinta bemol. Miren que son diferencias muy, muy sutiles, pero que vale la pena tener muy en cuenta. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Va enredándose la cosa o cómo van? ¿O ya sabían todo esto? Profe, qué pena, ¿puede repetir lo último con el bemol? Que es que el internet está súper... Ahí se cortó. Claro, claro que sí, Javi. De la sutil... Ajá, gracias. Mira que son tres diferencias. Voy a explicarlas aquí otra vez rápidamente. Estas tres diferencias. La primera diferencia es cuando digo 6 y cuando digo 13. Digo 6 básicamente cuando no hay séptima y digo 13 cuando está presente la séptima. La segunda es cuando digo 11 y cuando en lugar de decir 11 digo 7 sus. Digo 11 cuando está la tercera. Entonces están simultáneamente la tercera y la oncena. Entonces este acorde le digo 11. Pero en cambio cuando está solo la oncena, pero no está la tercera, entonces digo 7 sus. Y el último, que es la 11 más. Cuando digo 11 más y cuando digo quinta bemol, porque la misma nota es el fa sostenido o sol bemol, si lo rearmonizamos. Digo 11 más cuando está presente la quinta justa. Este es un la bemol mayor y tiene con séptima y tiene oncena aumentada. Entonces miren que
está presente la quinta justa. Pero digo la bemol 7 con quinta bemol cuando no está presente la quinta justa. Ven que aquí solamente está el re, que es la quinta bemol. Por cierto, rearmonizada para que sea fácil de leer. Un teórico muy ortodoxo, un profesor de estructuras que está por allá en la práctica común, diría eso está mal escrito, pero sabemos que es una convención en el jazz en armonizar y simplificar las cosas. Bien, sigue que nos mencionemos rápidamente lo que puede pasar con los acordes alterados de séptima y de novena. ¿Cómo pueden ser esas alteraciones? Entonces yo tengo básicamente que en un acorde la novena puede ser la novena diatónica de la escala mayor, puede ser descendida, aquí también me la escribe mal, pero realmente es do 9 bemol, o puede ser ascendida, y aquí también me la escribe mal porque realmente es do con novena aumentada. Escribámoslos todos aquí correctos para que no nos vamos a perder con esto. Entonces, primero, do 9. Se asume que tiene séptima menor porque no estamos diciendo magna. También podemos tener do con novena bemol. Lo escribimos así con paréntesis para que se sepa que el del bemol es la novena, no el do. Y el caso contrario, que es do con novena aumentada. Ahora, todos estos acordes que tenemos aquí podrían también ser mayores con séptima mayor. En ese caso, ¿cómo los escribiríamos? Los escribiríamos como do, mag 9, o como do, mag bemol 9, o como do, mag sostenido 9. Siempre con el paréntesis para que quede muy claro de quién es la alteración y no se generen ambigüedades. Ahora, lo interesante de esto es que estas notas también podrían ser alteradas simultáneamente hacia arriba y hacia abajo, tanto la quinta como la novena. Y ahí nos da lugar a un cifrado que llamamos alt. Entonces tengo, miren el acorde que está escrito acá. Tiene quinta descendida, quinta ascendida, novena descendida y novena ascendida. Tiene todas estas. Es 2, 7, aquí hay un menos y un más, 5, un menos y un más, 9. Entonces vamos a analizarlo paso a paso. ¿Qué tiene? Tiene do, mi natural, que es la tercera, si bemol, que es la séptima, hasta ahí todo normal. Luego tiene novena aumentada, que es el mi bemol, ahí está enarmonizado para que sea fácil de leer, debía ser re doble sostenido, y tiene novena descendida, que es el re bemol. Pero además tiene quinta aumentada y tiene quinta descendida. Observen que no tiene quinta normal y no tiene novena normal, solamente están las alteradas. Entonces, este acorde es un acorde muy bonito. Vamos a escucharlo. Es un acorde de do 7 con quinta descendida, quinta ascendida, novena descendida y novena ascendida. Y los jazzistas lo abrevian mucho con un símbolo que es alt. Entonces, cuando vean este acorde escrito así, do, alt, se llama do alterado o alt, y se refiere a que la quinta puede ser descendida, ascendida, la novena puede ser descendida y puede ser ascendida. ¿Qué quiero decir? Puede ser todas esas cosas. O sea, puede ser con quinta descendida y novena
ascendida, con quinta ascendida y novena ascendida, con quinta ascendida y descendida y novena ascendida. Todas las combinaciones que a ustedes se les ocurran, pero en todo caso, si quiero poner la novena, tiene que ser o descendida o ascendida, y si quiero poner la quinta, tiene que ser o descendida o ascendida. No puede ser la quinta normal y la novena normal. Ese es el acorde alterado, que es bastante utilizado y bastante interesante, porque es un acorde de una sonoridad muy, muy bonita, ¿no? Ese es un poquito vecino del acorde de do-7 con trecena bemol. La trecena bemol es el la bemol, pero miren que normalmente aquí, por la presencia o no de la quinta aumentada, vamos a cambiar el cifrado. Entonces, ese acorde alt también lo vamos a ver muchísimo, sobre todo en contextos menores o en contextos de segundo, quinto, primero. Ese segundo puede estar antecedido de su dominante, o sea, dominante del segundo, segundo, quinto, primero. Y esa dominante muchas veces la vamos a ver como acorde alterado o alt. Listo, aquí tenemos un resumen de los labels posibles de los acordes que vimos el día de hoy. Vamos a repasarlo rápidamente. Entonces tenemos do 6, es un do con sexta agregada, también puede ser menor, do menor 6, también puede ser un do con novena agregada, también puede ser do menor con novena agregada, puede ser do con sexta y novena, o puede ser do menor con sexta y novena. Podemos tener también triadas con notas agregadas, entonces tenemos el acorde de do 7, ese lo hemos conocido toda la vida, el de do 9, el de do 9 con oncena aumentada, aquí estamos jugando como con las combinaciones, el de do novena y trecena, y el de do trecena y oncena aumentada. Se podría haber escrito más bien oncena aumentada, trecena, pero a veces lo vamos a ver escrito también reordenando estas cosas. En esos acordes miren que muchas veces vamos a omitir sonidos y tenemos que mirar cuáles son los sonidos que omitimos. Pero en el cifrado no nos dice nada respecto a esas omisiones. ¿Cómo las manejan los jazzistas? Sentido común, voicings, lenguaje armónico de cada uno de estos jazzistas, etcétera, etcétera. Pero ¿y si el que está escribiendo la partitura quiere que no le pongan o le pongan algo? Pues es importante que lo especifique. ¿Y cómo es esa especificación? Es básicamente así. Yo digo, por ejemplo, do 9, pero no quiero que le pongan quinta, entonces pongo not 5. Esa es una posibilidad. O pongo do 9, omit 5, esa es otra posibilidad. O pongo do 9 y quinta, aquí no la puedo pintar fácil, con una rayita. A reescribirla por aquí donde no me estorben las otras cosas y en un mejor color. Entonces escribiría ese último caso. Do 9, pero como no quiero la quinta, entonces escribo así y le atravieso una rayita a la quinta. Lo mismo si quiero, por ejemplo, do 9 sin tercera. Entonces estoy omitiendo notas y estoy diciendo en el cifrado, no le vaya a poner quinta. ¿Y por qué quiero que no le ponga quinta? Porque, por ejemplo, en la melodía estoy jugando con la quinta. Si estoy haciendo algo como esto, pues si la quinta está puesta acá, me va a estorbar. Es mucho más disonante eso, ¿no? Entonces, ese es otro recurso que tenemos en el cifrado para omitir notas que no queremos que salgan. Sigamos con los ejemplos, con este pequeño catálogo. Tenemos entonces los acordes mayores con séptima mayor, el acorde mayor con novena, recuerden que el delta o el mag siempre se refiere a la séptima,
Este es un acorde mag con séptima mayor, con novena y con oncena aumentada. Enseguida los tocamos todos. Este es un acorde con séptima mayor, trecena y oncena aumentada. Este es un acorde con séptima mayor y quinta aumentada. ¿Por qué dijimos quinta aumentada en lugar de trecena bemol? Porque no está presente la otra nota alterada. No está la quinta, pero no está la quinta normal. Y aquí tenemos un Do max 7 con quinta bemol. Vamos a tocar esos acordes. En primer lugar, Do max 7, Do max 9, o Do delta 9, ¿no? Do delta 9 con oncena aumentada, Do delta 13 con oncena aumentada, Do aumentado con max 7, este es bien bonito, y Do aumentado con quinta bemol. ¿En qué se diferencian esos dos? La quinta, perdón. La quinta aumentada y la quinta descendida. Tenemos los acordes mayores con, con séptima menor, Do menor con séptima menor, con novena, con oncena, con trecena, y también es muy usual con trecena y oncena aumentada. Vean qué sonoridad tan bonita. Y los medio disminuidos. Entonces, en los disminuidos, básicamente tenemos el medio disminuido con séptima, el medio disminuido con novena y el medio disminuido con oncena. Digamos que aquí nos están poniendo básicamente los más usuales. Luego, los acordes suspendidos. Entonces, están acá. Do sus, Do 7 sus, Do 9 sus, Do 13 sus. También vamos a ver que ese acorde le va muy bien la novena descendida. ¿Y qué bonito este? Es un acorde de Do 7 sus con novena bemol. Y Do 13 sus con novena bemol. Observen esta otra forma de escritura, y es que para evitarnos el paréntesis también podemos poner la novena bemol como superíndice, es decir, el numerito más chiquito y levantado hacia arriba. Luego tenemos los acordes alterados. Miren que es un catálogo de acordes bien completo que básicamente nos cubre todo. El acorde de Do 7 con quinta bemol o con quinta aumentada. El acorde con novena bemol y quinta normal, con novena aumentada y quinta bemol, con novena aumentada y quinta aumentada, con quinta aumentada y novena bemol, y con quinta bemol y novena bemol. Ahora recuerden que las combinaciones de todos estos que están acá son los acordes que llamamos Do alt. Donde yo puedo jugar libremente. Cuando me aparece Do alt, puedo jugar libremente con todos estos y con los que no están ahí, que son los que tienen simultáneamente la novena aumentada y descendida y la quinta aumentada y descendida, como este. Miren que es bastante feo si lo pongo en disposición cerrada. Casi como una especie de clúster, ¿no? Pero si lo pongo, por ejemplo, así,
Es una disposición mucho más bonita. Escuchemos esa y miremos esa disposición escrita en el pentagrama. Sin hacerle caso. Entonces ese sería do alt. Miren, el programita pobrecito sufre mucho bregando a cifrar eso y escribe una cosa aterradora que no tiene ningún sentido. Que también es verdad, pero no tiene ningún sentido. A veces ciertas verdades no tienen sentido. Y tenemos otros más, como el Mach 7 con novena, el disminuido con séptima, el disminuido con séptima disminuida, que es el que siempre escuchamos, el disminuido con séptima mayor, el penúltimo que está ahí, y el do-7 con novena aumentada y oncena aumentada, que también es otro acorde bien bonito. Bueno, muchachos, ahí hay un catálogo enorme de acordes, quizás es una clase muy densa porque básicamente lo que estamos haciendo es ese piso de la pirámide donde estamos conociendo un catálogo de acordes. Ahora, no tienen mucho sentido hasta que no piense en el resto de elementos de la pirámide para empezar a hablar, por ejemplo, de los voicing, en que esos acordes suenan bien y se pueden utilizar en contexto. Pero básicamente aquí es una clase de entender un poco cómo funciona el cifrado y cómo funcionan estos acordes y cuáles son los que existen y los que, digamos, como muchos libros de ya lo refieren, las tensiones disponibles, es decir, entre todas esas alteraciones, cuáles son las que más se usan o las que más tienen sentido. Aquí hay una cosa importante y es que si comparamos este cifrado con el cifrado al que estamos acostumbrados, que es el cifrado analítico con el cifrado del bajo continuo, vamos a tener muchísimas diferencias. Y de esas diferencias vamos a hablar después cuando estemos haciendo trabajo de enlace de acordes a 4 voces. Muy bien, chicos. Hasta ahí entonces la clase de hoy. No sé si les queda alguna pregunta adicional. Les pido, les encarezco para que no se me vayan a perder en las otras clases, que esto puede ser un poquito denso, que le echen una mirada a estos materiales para que los puedan digerir un poco. Y sobre todo, que piensen en esos acordes como colores y que prueben esos colores. Como cuando uno abre una caja de esas de Prismacolor de 200 colores y empieza a pintar con cada uno y dice, ve qué rojo tan bonito, y este rojo, ¿en qué se parece? Ah, es otro rojo más de tal manera, ¿y cuál me gusta más? ¿Y para qué utilizaría este? ¿Y para qué utilizaría este? Ahí es donde empezamos a apropiarnos de esos acordes, identificando cómo suenan, pero no tanto como para hacer un ejercicio de dictado, sino como para reconocerlo como un color susceptible de utilizar en sus procesos creativos. Muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias por su presencia en la clase de hoy y nos vemos el próximo jueves. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. A ustedes, Chaito, que estén muy bien. Profe.